Hola a todos, mi nombre es Marielis y feliz de saludarlos desde el canal de Hola Creyente. Hoy compartiéndoles nuestro primer video oficial de contenido. Así que vamos a comenzar todo este viaje maravilloso de aprendizaje y de conocimiento, de experiencias que vamos a estar compartiendo por esta vía. Hoy estoy muy feliz de compartir este tema. Para mí es uno de los temas más apasionantes que pueda existir. Les voy a estar hablando del amor de Dios. Y pienso que es el punto de partida antes de poder hablarle a nadie de espiritualidad, de poder hablarle a nadie de que deberían acercarse a Dios, o si ya están cerca pues deberían conocerlo más. Antes de darle ningún tipo de tip, antes de darle ningún tipo de sugerencia o consejo, yo pienso que es importante que dejemos muy claro el punto del amor de Dios. Es un amor que es bastante difícil de entender y a veces, desafortunadamente, bastante difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y los humanos pues amamos como humanos, es lo natural. El amor humano es un amor condicionado, es un amor que depende de lo que recibimos o de lo que esperamos recibir, y a veces damos en función de eso que podemos esperar a cambio. En cambio, el amor de Dios no es un amor humano. El amor de Dios es un amor perfecto, es un amor incondicional. Es un amor que no importa el estado en el que nosotros nos encontremos, Él nos ama. No importa los errores que cometamos, las veces que fallemos, las veces que nos caigamos, Él nos sigue amando. Entonces, entender ese nivel de amor es primordial para poder comenzar una relación con Él. Sabiendo que en el estado en el que nos encontremos en este momento, podemos acercarnos a Él. Que no necesitamos ser limpiados para poder acercarnos, que no necesitamos resolver nuestros asuntitos extras para poder sentirnos dignos de acercarnos a Él. No necesitamos hacer buenas obras, no necesitamos alcanzar una talla. Él realmente no tiene una expectativa acerca de nosotros porque Él nos conoce profundamente. Él conoce lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser, aún esos lugares en los que nosotros no alcanzamos a llegar, aún esos lugares en los que nuestro pensamiento ni siquiera logra acercarse. Entonces, sabiendo que es un ser que nos conoce perfectamente, es el que nos fabricó, es el que nos creó, es el que tiene el manual de instrucciones para nosotros. Entonces allí ya podemos encontrar un punto interesante de por qué acercarme a Él. Bueno, me conoce muchísimo más de lo que yo misma me conozco. ¿Cómo no voy a querer, si quiero saber más de mí, si quiero iniciar ese viaje interior que tanto nos recomiendan, esa introspección, esa reflexión, esa meditación en temas profundos, íntimos, espirituales? Pues cómo no voy a estar interesada en conocer el que sabe todo de mí, el que realmente puede darme el mapa y ese manual de instrucción para cómo vivir una vida plena, una vida mejor, para cómo conocerme yo más y cómo poder realmente acercarme muchísimo más a Él. La Biblia está llena de promesas hermosas y todos queremos tener acceso a esas promesas, pero ¿cómo vamos a saber que esas promesas son ciertas? ¿Cómo vamos a saber que quien hizo esas promesas las va a cumplir si no lo conocemos a Él? Es importantísimo, en primer lugar, saber que es un Padre bueno, un Padre perfecto. Tal vez nosotros como padres no lo somos, tal vez los padres que tuvimos no lo fueron, y pues obviamente, probablemente nunca vamos a conocer un padre en este mundo terrenal que sea perfecto, pero Él sí lo es. Entonces, obviamente hay muchas cosas que van a jugar en nuestra mente en contra de que podamos entender ese nivel de perfección. Y eso es lo que vamos a tratar poquito a poco de ir desmenuzando, de ir comprendiendo. ¿Ok? Sabemos que en el jardín del Edén se inició toda esta historia de Adán y Eva. Dios creó al primer hombre
y de su costilla creó a la primera mujer. No es el tema de este video, no voy a profundizar mucho en ello, pero también creo que es importante que resaltemos que debido al pecado y la caída de un hombre, todos fuimos separados de Dios. Hubo una distancia que no fue diseñada por Él, pero que en cierta forma permitió que sucediese. Entonces, al haber esa distancia y esa separación del hombre con Dios, simplemente la paga del pecado es la muerte. Y el pecado entró a través de Eva y obviamente de Adán, siguiendo las sugerencias de Eva. Entonces, al haber entrado el pecado y siendo la paga del pecado muerte, no había forma de que nosotros nos pudiéramos volver a acercar a Dios. No era tan sencillo. Ahora, en ese amor infinito que les vengo describiendo, en ese amor perfecto, en ese amor incondicional, Dios nos quería de vuelta. Dios nos quería cerca de Él. Y tuvo un maravilloso plan. Un plan que nos refleja aún el amor humano, visto desde un punto de vista divino, ¿ok? Siendo Jesús Dios hombre y Dios Padre en uno mismo, siendo la personificación de Dios en esta tierra, caminando entre nosotros y sufriendo por nosotros, incluso muriendo por nosotros. Realmente yo creo que pocas personas pueden tener un amor que ni siquiera sea lo suficientemente grande como para morir por alguien que aman profundamente. Entonces, si nosotros a las personas que amamos profundamente muchas veces no nos decidimos no solo no morir por ellas, sino tampoco a vivir por ellos. Muchas personas dicen, yo moriría por mis hijos, pero no están dispuestos realmente a vivir bien y de una manera adecuada por ellos. Entonces, realmente este amor es indescriptible y difícil de comprender, como ya les he dicho. Y de verdad que pido la guía, dirección y toda la ayuda del Espíritu Santo para poder llegar a ustedes, a su entendimiento, y que puedan comprender un poquito de la magnitud de ese grandísimo amor y del privilegio que cada uno de nosotros tenemos de disfrutarlo, de tenerlo a disposición. A veces disfrutarlo es diferente que tenerlo a disposición, pero a disposición ya lo tenemos. Y lo importante es que lo aprendamos a disfrutar. Y esa es una de mis misiones, poder guiarnos a todos a llegar a ese punto donde todos podamos recibir y disfrutar ese amor incomparable. Entonces, siendo que el pecado entró y la paga del pecado es muerte, la única forma que había de volver a acercarnos a Dios, pues obviamente era con un sacrificio. Y ese sacrificio fue Jesús, ese sacrificio hecho en la cruz, esa muerte por el pecado de toda la humanidad. Entonces, por uno fuimos alejados de Dios y por un hombre también fuimos acercados a Él. Ese Dios hecho hombre que caminó en la tierra por amor a ti y por amor a mí. Entonces, ya ahí más o menos esbozamos el tipo de amor que nos tuvo, de entregar a su Hijo por nosotros, de querer tenernos cerca, de querer tenernos de vuelta como fue su plan inicial. Ahora, es importantísimo que tras de saber ese amor perfecto y de conocer un poquito de todo lo que el Padre es capaz de hacer por nosotros, sepamos quiénes somos nosotros en Él. Porque difícilmente vamos a entender que nos ame de la forma que nos ama si no entendemos lo que significamos para Él. Y la Biblia lo dice de miles de formas, en muchísimos versículos, pero yo hoy voy a tocar apenas 3 al respecto. Y uno de ellos es el Salmo 139, 13, 17. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Este es David escribiendo un salmo precioso a Dios Padre, alabándole por la bendición de la creación.
Él maravillándose en quién es y de la forma en la que fue creado. Me parece hermoso. De hecho, la Biblia dice que David fue un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Y creo que esa íntima relación que él lograba tener con el Padre le permitía sentir esa emoción al hablar de su propia vida y de lo maravillosas que eran las obras que Dios hacía. Ahora, en Primera de Pedro 2, 9 al 10 también tenemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En este pasaje, Pedro nos habla de quiénes somos para Dios, y somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Y adquirido de qué forma? Por la sangre de Cristo en esa cruz. Entonces sí, fuimos comprados por precio de sangre. Y qué lindo ver realmente cómo dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que en otro tiempo no éramos su pueblo, pero que alcanzamos misericordia y ahora somos llamados su pueblo. También en Romanos 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A mí me parece esto una belleza y quiero ir desmenuzándolo lo más posible porque quiero que me entienda hasta un creyente antiguo, conocedor de la Biblia, como una persona que está escuchando estas palabras por primera vez. Entonces acá dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Realmente cuando nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia también que nadie va al Padre sino a través de su Hijo. Entonces, una vez que nosotros le recibimos y tenemos acceso a ser llamados hijos de Dios, recibimos de su Espíritu Santo y caminamos con Él, recibimos ese espíritu de adopción, en el cual llamamos Abba Padre. Abba es una palabra que se traduce como papá o como papito, como algo muy cercano, como esa manera de llamar a su papá de un niño. Entonces me parece aparte de todo muy tierno, pero recibimos con ese espíritu de adopción, ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, a través de esa revelación, porque realmente no es nada más algo intelectual, algo que llegamos a entender y a comprender, es algo que va mucho más allá. El Espíritu Santo nos revela, ¿ok? Yo les he hablado en oportunidades anteriores, en varios posts de Instagram y tal vez en grupos, de que el Espíritu Santo muchas veces nosotros lo conocemos como la voz de nuestra conciencia, como nuestra intuición. Lo conocemos de diferentes formas o le ponemos diferentes nombres, pero realmente es ese Espíritu que mora en nosotros. Y dice la Biblia que es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo no sentirse especial? ¿Cómo no sentirse, sí, en tal caso diferente también? Y diferente en el mejor de los sentidos. Privilegiado, apartado, escogido para una vida mejor, para una vida plena, para una vida hermosa. Entonces, realmente yo pienso que es importante que todos conozcamos no solamente el amor de Dios, pero también quiénes somos en Él. Y realmente en Él somos, como dice la palabra también, más que vencedores. Digamos que ya esa victoria que Cristo obtuvo por nosotros también nos pertenece.
gracias a su sacrificio, gracias a su amor, gracias a su misericordia. Entender todo esto se hace muchísimo más fácil poder ir desglosando poco a poco la espiritualidad. Porque como espiritualidad en la actualidad se le llama a demasiadas cosas. Puede ser incluso una lectura de tarot, como de runas, como cualquier otro tipo de cosa. Y se le llama espiritualidad. En mi caso, muy particular, ya tras haber conocido todas esas tendencias y haberme dado una larga vuelta dentro de todos esos ámbitos, digamos, místicos, en muchos aspectos fui muy curiosa, investigué bastante. Para mí la espiritualidad en la actualidad no tiene otra definición más que el Espíritu Santo, más que proveniente de Dios, más que conexión con Dios. Y bueno, respeto cualquier otra tendencia o cualquier otra creencia, pero pues mi intención en este canal obviamente es compartirles acerca de toda esta terminología que envuelve el cristianismo y desglosarla de una manera muy sencilla de que todos puedan ir comprendiendo. Entonces, ya habiendo hablado del amor de Dios, también podemos mencionar que hay un versículo de la Biblia en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la verdad es que sí, yo creo que todos morimos en diferentes áreas de nuestra vida, en la económica, en la espiritual, en la relacional, en la emocional, por falta de conocimiento. Deberíamos abrir ese manual de instrucciones más seguido y pedir esa revelación de parte del Espíritu Santo para irlo comprendiendo, porque sí, la falta de conocimiento es la que nos divide, la falta de conocimiento es la que nos distrae, la falta de conocimiento es la que nos aleja de ese hermoso y maravilloso plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en su infinito amor, dio ese sacrificio tan preciado que fue su Hijo. En ese infinito amor nos rescata vez tras vez, error tras error, caída tras caída. Y yo creo que lo menos que nosotros podemos hacer es buscar ese conocimiento de Él para no seguir pereciendo en diferentes formas, en diferentes áreas. Cuando dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, es conocimiento de Él. Realmente no está hablando de un tema intelectual, sino más bien de sabiduría, de esa sabiduría que solo proviene de Él, de esa sabiduría que solo obtenemos tras buscarle a Él. Hoy es algo que está muy en tendencia, es bastante controversial y no quiero realmente ahondar demasiado en ese tema ni hacerle ningún tipo de publicidad. Pero la palabra amor, y lo que voy a decir tal vez a algunos les suene fuerte, es una palabra que hemos rebajado, que se ha prostituido. Ese término tan valioso que proviene de Dios, dice la Biblia que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y Dios es lo más grande y Dios es nuestro creador y es nuestro Padre, ¿cómo yo voy a llamar amor a cualquier cosa? Yo sé que hay muchas tendencias actuales que hablan de que love is love y se ama a todo el mundo y se ama lo que sea. Pero con esta noticia que le está dando la vuelta al mundo y de la que digo que no quiero realmente hacer demasiada publicidad, de este líder espiritual haciendo este acto tan desagradable con un niño frente a las cámaras. Hay personas que eso lo llaman amor, hay personas que eso lo entienden como amor. Y hay quienes aplauden y se ríen como se veía en ese video por aceptarlo como una forma, una expresión de amor. Así que sí, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y la verdad, mi misión y mi objetivo es que podamos conocer la Biblia a una profundidad tal que no nos engañen con cualquier tontería. A una profundidad tal de que cada cosa tenga su nombre y no tengamos temor de llamarlo por su nombre. Hay cosas que han llamado amor, como en este caso, y es un simple abuso. Entonces, la verdad es la que nos va a hacer libres.
y en realidad pues la verdad es Cristo. Y si nos acercamos a Él vamos a tener una luz muchísimo más brillante, amplia y clara de lo que es el amor, de lo que es una manera agradable de vivir. A Dios no le desagrada el pecado por el hecho de que nosotros lo cometamos, ni de que le faltemos a Él por pecar. A Él le desagrada tanto porque nos hace daño. Es a nosotros quien realmente destruye, no destruye a Dios. Obviamente Él se conduele porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces hay miles de maneras de vivir mucho más sabias, y lo ideal es que podamos descubrir cuáles son esas maneras sabias y cuáles son las que se ajustan mejor a nosotros. Igual seguimos teniendo libre albedrío, igual seguimos teniendo la capacidad de decidir, de escuchar, de aprender y de discernir. Así que esto no nos ata realmente, sino nos hace libres. El conocimiento es poder, y el conocimiento de Dios, ese que no es simplemente intelectual, sino que proviene de su sabiduría, es completamente otro nivel. Así que yo espero que con este pedacito o con esta pequeña introducción acerca del amor de Dios abramos tema para muchos otros videos en los que vamos a seguir hablando de ese amor inigualable, de las formas en las que podemos comprender en la Biblia qué piensa y qué dice Dios de nosotros, qué piensa y qué dice Dios de la manera en la que podemos vivir una vida realmente plena, para nada aburrida como muchos piensan, y de la forma en la que realmente podemos llegar a ese estado y nivel de plenitud que Él ha planeado para nosotros. Dice también ese libro maravilloso que es la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y yo así lo creo. Así que les voy a seguir compartiendo un poquito más de todo esto. Espero que les haya gustado este contenido. Si así fue, por favor denle like, prendan la campanita, suscríbanse, compartan, apoyen, que la intención es llegar a muchísimas personas y poder ayudar al mayor número de almas posible a encontrar esa paz, a encontrar esa claridad, a encontrar ese nivel de vida que todos merecemos, no porque nos lo hayamos ganado, sino porque ya alguien pagó un precio muy alto para que lo tuviéramos. Así que les mando un beso, miles de bendiciones y muchísimas gracias por estar aquí. Se les quiere enorme.